Bueno, familia, muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo les acaba de ir? Bueno, eso es motivo suficiente para darle gracias al Señor por todo lo que Él es y Él hace cada día en nuestras vidas. Bueno, bienvenidos todos. Yo no sé si ya saludó a la persona que está atrás, adelante, atrás, a su lado. Dígale qué bueno poder compartir esta mañana, este tiempo juntos en la presencia de Dios, gozándonos siempre en Él. Bueno, ya estamos a pocos días de concluir este año 2025 y yo creo que cuando miramos un poco hacia atrás, pues han sucedido bastantes cosas, ¿cierto? Siempre muchas complicaciones, muchas situaciones difíciles, la salud, ¿cierto? Todo pasa, ¿cierto? Por algo, pero hay algo muy bonito en medio de todo eso y es que hemos visto la gloria de Dios, hemos visto la provisión, el cuidado, ¿cierto?, del Señor en todo ello. Y eso es un motivo más que suficiente para darle muchas gracias al Señor por todo esto. Bueno, antes de iniciar, yo quiero darle gracias a todas las personas que se tomaron el trabajo de mandarnos un mensaje por medio de este libro, llámalo así, estas memorias tan hermosas. De verdad que leyendo cada una de ellas con detenimiento, estoy seguro, estamos seguros con mi esposa y mi familia, porque lo leímos también en familia, de que sale de corazones sinceros, ¿cierto? De personas que de verdad sentimos ese amor, ese cariño, ese acompañamiento, ¿no? Y aunque todo es para la gloria de Dios, porque si en definitiva no fuera el Señor el que pone eso en el corazón, no, nosotros no. Pero de verdad que esto nos motiva y nos desafía a seguir trabajando, a seguir esforzándonos, que aunque, como lo he dicho antes, todo lo hacemos para la gloria de Dios, pero la manera en que nosotros mostramos la gloria de Dios es a través del trabajo hacia su pueblo, hacia su iglesia, que somos todos nosotros, parte de su cuerpo. Entonces, de verdad que para nosotros es una tarea muy bonita, a veces un poco desgastante, a veces un poco de desilusión, porque hay de todo, ¿no? Alegrías de ver cómo la gente cree, confía, vemos el amor, la fe, tristeza porque vemos en otros no tanto eso, ¿cierto? Quisiéramos ver más, pero bueno, eso es entendible y es parte de todo este proceso, ¿cierto? Pero definitivamente cada día nos fortalecemos en el Señor. Y mensajes como esos que ustedes nos enviaron, de verdad que son muy especiales, son muy bonitos. Y vuelvo y digo, muy desafiantes para nosotros porque esta obra continúa, ¿no? Y no hay que desmayar. Y aprovecho pues para decirles a ustedes que pues primeramente que hay una gratitud, hay un amor, pero también necesitamos cada día del Señor, por supuesto, pero también de la iglesia. O sea, ¿y quién compone la iglesia si no somos todos nosotros? Entonces, por supuesto que necesitamos de todos ustedes, de esa compañía, de esa oración, de ese arduo trabajo en el liderazgo, del aporte que hacen cada uno de ustedes en amor, que es tan importante también que es reflejo precisamente de la gratitud. Dice el Señor que de la abundancia de lo que hay en el corazón es lo que habla. La boca de alguna manera es el comportamiento, ¿no? O sea, yo puedo decir mil cosas, pero todo eso tiene que ser coherente con lo que yo desarrollo, no solamente en mi vida cotidiana, porque como ustedes me han escuchado decir muchas veces, una persona que no crea en Dios, digámoslo, en Dios de la Biblia, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, puede ser una persona buena, por supuesto, puede ser una persona coherente con su propia vida, puede ser una persona generosa, ¿cierto? En muchas circunstancias, pero no se van a involucrar en la obra de Dios. ¿Me explico? Pueden repartir toda su fortuna a los hogares de niños, de ancianos, y eso me parece algo muy bonito que la iglesia también hace, nosotros lo hacemos. Pero si ese corazón no está con el Señor, pues ahí hay un serio problema, ¿cierto? Entonces yo valoro de ustedes precisamente eso, que además de
ser esos ciudadanos ejemplares, personas que trabajan por el bienestar de un país, también se preocupan de una manera muy importante por la obra de Dios, ¿cierto? Y de hecho, pues según lo que dice Dios es lo más importante, ¿cierto? El Señor llama en el Evangelio a todo lo que este mundo se afana, por lo que este mundo cada día se levanta a correr en su ansiedad y en afán, lo llama añadidura. No está diciendo de que no sea importante, lo está llamando como añadidura. Y muchas veces se nos va la vida en añadiduras y no buscando realmente el reino de Dios y su justicia, como dice el Evangelio. Entonces, total gratitud por todo esto tan lindo, y de verdad que esperamos siempre ser instrumento de bendición en las manos del Señor en sus vidas, que así sea siempre. Bueno, como les decía, estamos a escasos días de culminar este año 2025, y es bastante curioso, ¿no? En nuestra cultura, podría decir que latina, seguramente en otras culturas en el mundo también tendrán su filosofía, sus ideales, pero hablemos de nuestra cultura latina, ¿no? Es bastante particular porque lo que son los últimos meses del año, podríamos decir octubre, el 31 de octubre, tradicionalmente, culturalmente, la gente celebra algo que conocemos como la fiesta del Halloween, ¿cierto? O todo eso. Y vemos cómo adornan los negocios. Usted ha ido a un negocio, ha entrado a un negocio que está al día en lo que está sucediendo. ¿Qué va a hallar? ¿Con qué se encuentra usted en ese negocio, o en casas o en algunos? ¿Con qué? Arañas, ¿cierto? Calabazas, telarañas y brujas y todo eso, ¿no? Lo adornan de esa manera. Eso es parte de la cultura, ¿cierto? Nosotros, los pueblos latinos, digamos lo que mucho de esto tiene que ver con extranjerismo, ¿cierto? Con ciertas días o fiestas que celebran en otras partes y que se adoptaron en nuestra cultura. Termina el 31 y ¿qué pasa? En algunos lugares quitan las telarañas, ¿cierto? Ponen, como han escuchado decir muchas veces, se pone un clavo en la pared para poder colgar la telaraña, ¿cierto? De lado a lado, poner las brujas y todo esto, las calabazas. Se quita eso ¿qué dice la persona normalmente? Puede decir, dejemos el clavo ahí para ahora colgar la Navidad, ¿cierto? Para colgar ahorita los bombillos, las luces y se cambia todo eso. Y bueno, es respetable. Yo creo que cada persona está en su derecho de creer y pensar y celebrar lo que bien le parezca, ¿cierto? Nosotros respetamos, son culturas, son pensamientos, filosofías, ideologías, ¿cierto? Pero es que aquí hay algo particular. Pero bueno, lo miramos ahora. Y por estos días, algo también bien particular se acerca el 31 de diciembre y en Colombia, no sé si en otros lugares, no sé. ¿Qué abunda en las calles por estos días? ¿Taitapuro? Bueno, sí, el Taitapuro. El año viejo, le dicen en algunos lugares Taitapuro. Usted sale al centro, por ejemplo, sale al centro de la ciudad y usted va a ver mucha espiga, ¿cierto? Uvas, saumerio. Eso sí, están ahí los famosos cucos suerte amarillos. Por todo la abunda, ¿cierto? ¿Qué más? Los saumerios, los riegos y todo esto. Y es curioso que los mismos que están celebrando el Halloween, ¿cierto? Que ponen las telarañas, que después están armando las luces, el pesebre, son los mismos que salen a comprar estas cosas, ¿cierto? A hacerse los riegos, a hacer los saumerios, que salga el mal entre el bien, el baño, unos un poquito más refinados, seguramente champaña, uvas, otros he escuchado, ¿no? Es más, yo años atrás no era de ese tipo de cosas, pero sí de pronto que las 12 uvas, ¿cierto? Hay otros más que se colocan lentejas, ¿han escuchado? Lentejas en los bolsillos. Cosas como esas, ¿para qué?
Todo, o sea, ¿cuál es el sentido de todo eso? ¿Cuál es el sentido de la champaña, de las uvas? Es un poquito más refinado, pero otros es el saumerio, otros es el riego, el baño, los cucos, etcétera, etcétera. Hay la maleta, ¿no? Hay unos que dicen a la medianoche salen con la maleta a darle la vuelta a la cuadra supuestamente para viajar, para tener viajes y todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que abraza todo esto en esta cultura? Es superstición, ¿cierto? Es agüeros, ¿cierto? El famoso agüero. Y vuelvo y lo digo, o sea, es respetable. Cada persona elige y decide en qué creer, qué hacer, en dónde depositar su confianza, su fe, ¿cierto? O sea, ya. Pero es que lo que no es coherente en todo ese tema es que la mayoría de los que colgaron las brujas, las telarañas, después las luces, el pesebre y que ahora están buscando, dicen creer en Dios. En Dios, ¿en cuál Dios? Ahora mi pregunta, lo que surge, el gran interrogante que yo me hago en todo esto es ¿en qué Dios es el que creen? Porque si creen en el Dios de la Biblia, Él rechaza todo eso. ¿Ya? O sea, si ellos deciden creer en todo eso, está bien. Bueno, no está bien, eso está muy mal a la luz de la Biblia. En ellos seguramente estará bien. ¿Ya? Pero no me puede decir alguien que esté haciendo todo esto que a la vez también cree en Dios. Porque la Biblia rechaza todas esas prácticas y todas esas creencias. Dice la palabra de Dios que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien debemos reprenderlas. O sea, yo no me voy a poner a pelear con mis hermanas, con mis hermanos, con mis tíos que no confían en Dios como nosotros y que me invitan a su casa y que van a destapar la champaña, las uvas, ¿cierto? Y que yo diga, ay, bueno, pues eso es un momento de familia, eso es un momento lindo. Yo que me voy a poner aquí a discutir con ellos, entonces yo igual me tomo la champaña, igual me como las uvas y participo. Yo digo, eso no está bien, porque de alguna manera estoy participando de eso en los que ellos creen. Ahora, yo con todo respeto le puedo decir, yo me puedo tomar la champaña. Yo no tengo problema con tomarme una copa de champaña. Yo no tengo ningún problema con comerme las uvas. Las uvas es una fruta y es de Dios, creación de Dios. Pero no lo hago con la intención que lo hacen los otros. Yo me la puedo tomar al rato, yo las uvas me las puedo comer antes o después, pero no diciendo por cada un deseo, no sé, ese tipo de cosas, ¿ya? Más bien, cuando dice reprenderlas, no está diciendo, oh, usted es un fanático, usted es un no sé qué, usted. No, reprenderlas en ese momento es más bien decir, mire, ustedes creen en eso, permítanme expresar lo que yo creo. Y yo creo y yo confío es en Dios, por lo menos, y por lo tanto, permítanme hacer una oración. O sea, yo le cambio eso por una oración. Si la persona, si estamos en familia y muy respetuosa, también la familia saben muchas veces que nosotros somos cristianos y que a veces creen que nosotros somos fanáticos o legalistas. No, en ese sentido, simplemente somos coherentes con lo que dice la palabra de Dios. Pero en vez de entrar en discusión, así como yo respeto que ellos estén tomando su champaña, que tengan sus cucos amarillos, que tengan sus espigas, sus lentejas, ténganlo si eso es lo que usted cree, permítame, yo hago una oración. Y en mi oración voy a expresar abiertamente lo que yo creo y en lo que yo confío. ¿Ya? Y yo no creo que nadie te diga en ese momento, no, qué pena, pero no. O sea, ¿será que nos rechazan? No creo que llegue alguien a ese punto de rechazarnos. Pero ahí es la coherencia que debemos tener. Porque si yo callo y celebro y participo de todo eso porque, ay, pues es que es un momento lindo en familia, yo de alguna manera implícita estoy diciendo, estoy de acuerdo. ¿Ya? No sé si me explico en eso, no quiero que caigamos pues en legalismos o en fanatismos, pero sí en coherencia con lo que dice la escritura, lo que debemos ser nosotros. Porque yo no puedo decir que sí confío en Dios, pero a la vez estoy haciendo, uno puede llegar a decir, ay, pero pues es que, ¿cuál es el problema? No, el problema, sí hay un problema. Y es que Dios claramente dice, no participéis. Es más, cuando el pueblo de Israel, lo leemos en Deuteronomio 6,
dice que estaba a punto de entrar, ¿cierto? Todo ese pasaje nos habla que el Señor recomienda cuando estemos y entremos a la tierra, dice, no participéis, ¿cierto? No hagan lo que hacen en ese lugar. Y en ese lugar dice claramente la Biblia, ¿cierto? Que hacían hechicería, eran agoreros, pasaban a sus hijos por el fuego y una cantidad de cosas. Dice, todo eso es abominación para el Señor. Los agüeros, y ahí los que pasan a sus hijos por el fuego, los que adivinan, los que consultan los muertos, ¿ya? Y alguien me podrá decir, bueno, pero este tema no es para mí. Yo ni lo uno ni lo otro. Pero hay otro, seguramente grupo también muy respetable, que dice, no, yo no hago agüero, yo no me pongo cucos amarillos, ¿cierto? Yo no me pongo lentejas en los bolsillos, pero yo sí creo en mí mismo. Yo creo en mi fuerza, yo creo en mi sabiduría, yo creo en mi capacidad, yo creo en mi autosuficiencia. Yo soy un buen estratega, yo soy una persona que tiene unas cualidades, que tiene unos talentos, que tiene unas habilidades, que cuenta con unos recursos. Y eso es igual, aunque suene mejor, porque ¿en quién está dependiendo o en quién está poniendo su confianza? En sí mismo, en sí mismo. Ahora, ¿todo esto es respetable? Por supuesto, vuelvo y lo digo. ¿Habrá gente que cree en Buda? Bueno, buena parte del mundo cree en Buda. Otros creen en Krishna, otros creen en Tao, otros creen en Confucio, otros le creen a Brahma, ¿cierto? Y etcétera, etcétera, la cantidad que hay. Listo. Mire, en estos días recordaba que aquí de hecho lo colocamos un video, lo traje para poner la prueba, mostrarles la prueba, de que ustedes saben que el budismo, el hinduismo, son politeístas, ellos creen en muchos dioses, ¿ya? Y hay una cultura dentro del hinduismo que le hace reverencia o honor a las ratas, literalmente a las ratas. Pero póngale cuidado, uno dice, pero qué absurdo, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo es posible, no? Ellos le hacen culto, le rinden culto y le tienen templo. Y el templo, es increíble el templo que le tienen. O sea, lo que han invertido en ese templo. Y tienen personas a tiempo completo en ese templo. Y ustedes saben que para tener un templo de estos, para tener personas a cargo, una cantidad de gente allí sirviendo a tiempo completo, ¿qué se necesita? Se necesita recursos. O sea, lo que estoy diciendo es que hay gente que le invierte al templo o a ese culto. Y usted ve y búsquelo en internet. Hace un tiempo lo colocamos aquí, no sé si alguien está aquí, lo recuerda. Y usted viera la reverencia, y usted viera el respeto que le tienen. O sea, tienen todo un protocolo para el lugar, se quitan los zapatos al estilo de los musulmanes, ¿no? Usted sabe que en las mezquitas musulmanas están entapetadas, normalmente muy bonitas. ¿Y qué hacen los musulmanes? Se quitan, afuera del templo hay unas como tipo de casilleros, hay agua, hay fuentes de agua donde se limpian, al igual que los judíos también, porque ellos le tienen un respeto. El culto es una reverencia a la liturgia. Y eso lo hacen con las ratas. Le invierten cifras importantes al templo de las ratas. Le rinden culto, le tienen respeto. Si allá dice que hay que llegar a las 10, llegan antes de las 10 porque le tienen respeto a las ratas. Si dicen que hay que invertir en la hora, invierten en la hora porque le tienen respeto a las ratas. Porque necesitan sostener y levantar el templo. ¿Por qué digo todo esto? Porque desafortunadamente nosotros decimos creer en Dios muchas veces, en el Dios de la Biblia, pero no hay respeto. No le estamos rindiendo de verdad esa honra y esa gloria a Dios. Por eso les decía ahora, muchos de los que participan en todo esto dicen creer en Dios. Tanto en la cantidad de agüeros que les hablaba, como en la propia autosuficiencia. Ahí no hay coherencia, mis amados. No hay coherencia. Vuelvo y lo digo. No sé cuántas veces ya lo he dicho en esta mañana. Cada cual tiene el derecho, tiene su derecho. Es más, Colombia es un país laico.
Colombia es un país donde hay libertad religiosa. Lo único que no acepta Colombia como religión es el satanismo. No lo tienen dentro de un culto, digamos, de alguna manera racional. Pero de resto aquí cabemos todos. Y nosotros, los cristianos, somos parte. La pregunta es, ¿de verdad nosotros estamos siendo coherentes en lo que estamos creyendo? ¿Le estamos dando la honra a Dios como se merece y como debe ser? Si otras culturas le rinden honor, gloria, honra, respeto a las ratas, ¿qué debemos ser nosotros como hijos de Dios? ¿Que decimos tener? La verdad. Ahora, yo creo que tenemos la verdad para mí y tengo que estar seguro de ello. Si no, ¿qué tal uno dudando de lo que cree? ¿Cierto? Entonces vamos a desarrollar este tema en esta mañana conforme a esto. Si de verdad tú crees en Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que conocemos a través de la palabra de Dios, debemos caminar conforme a ello. Vuelvo y recuerdo el versículo que hemos estado compartiendo por estos últimos días de reunión. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, dijo Jesús. Ninguno del resto de los que he nombrado hoy, de los conceptos, de los personajes, nadie dijo eso. El único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida fue Jesucristo. Y es en Él que nosotros creemos. Por lo tanto, para mí, Jesucristo se convierte en el único camino, en la única verdad y aquel que me da vida. Y por lo tanto, pues en Él debo depositar toda mi fe y mi confianza, todo mi respeto y toda mi honra para con Él. Cuando yo voy a la Biblia, busqué, digámoslo, 2 ejemplos que nos hablen o nos pongan en contexto de este tema. Y un buen ejemplo es el rey Saúl. ¿Recuerdan que el rey Saúl fue el primer rey de Israel? Cuando el pueblo de Israel entra nuevamente a la tierra prometida, entran y viven un tiempo de caos. Y ese tiempo de caos lo encontramos en el libro de los Jueces. ¿Recuerdan un tema que vimos hace poco? Que decía que cada cual hacía lo que bien le parecía. Cada cual buscaba a Dios a su manera. Sí, yo creo en Dios. Mire, usted sale a la calle y seguramente, como vivimos en Colombia, un país latino que tiene una influencia muy, muy grande por el catolicismo romano traído de España, pues tradicionalmente la gente es creyente, ¿cierto? Pero la mayoría va a decir, yo creo en Dios a mi manera. Es a mi manera, el Dios que de alguna manera ellos propiamente han forjado, ¿cierto? Un Dios que me permite vivir en adulterio, un Dios que me permite decir mentiras. Ahora, ¿será que Dios permite vivir en adulterio? ¿Será que Dios permite la mentira? No, pero se creen que eso es posible dentro de ese concepto que ellos tienen de Dios. Y el rey Saúl entonces es el primer rey de Israel después de que salen de ese caos del tiempo de los jueces. Es más, ni siquiera Dios quería ponerles rey. Si usted mira el contexto de toda la historia, Dios no quería rey. ¿Quién quería ser rey sobre ellos? Él mismo. Él quería gobernar y ser soberano sobre el pueblo. Pero no, ellos querían un rey. Le dice el Señor, bueno, ustedes quieren un rey, ahí tienen un rey. Y el primer rey de Israel es el rey Saúl. Rey Saúl. Saúl fue ungido como rey de Israel, pero poco a poco comenzó a confiar en sí mismo y a desobedecer la palabra de Dios. Entonces, toda esta historia la encuentran en el primer libro de Samuel, ¿cierto? Capítulo 13 en adelante. Pero he tomado unos pasajes para hablarles, resumir, digámoslo, el punto. O sea, él es llamado y es ungido como rey. ¿Y cuál es el oficio? ¿Cuál es la tarea del rey? Como de un gobernante, pues dirigir su pueblo. Pero él no es, digámoslo, autosuficiente, sino que él tiene que ser dependiente. ¿Y dependiente de quién? De Dios. O sea, él tiene que estar a la merced de lo que Dios determine para el pueblo. Y en muchas ocasiones Dios
a través del profeta, porque recordemos que él era rey, no era profeta. El profeta que Dios colocaba en un momento era la persona encargada o sea, él escuchaba la voz de Dios, el profeta, y él era el encargado de compartirla primeramente al rey, a las que dirigían, y él a la vez a su pueblo. Y Dios le decía a él que qué tenía que hacer. Pero ¿qué pasó? En 1 Samuel 13, del 18 al 14, vemos que Saúl ofreció sacrificios sin esperar al profeta Samuel, confiando en su propia decisión. Dios lo rechazó por su autosuficiencia. ¿Qué empezó a hacer este rey? ¿Cuál fue su declive? ¿Qué fue lo que lo llevó al fracaso? Que él no atendió el llamado de Dios. Él tenía que esperar ¿a quién? Al profeta. Él tenía que esperar la instrucción de Dios a través de Samuel, ¿ya? Que era el profeta. ¿Pero qué hizo? Dijo, no, yo no necesito de alguna manera, ¿para qué espero? Yo creo que yo soy capaz. 1 Samuel 13, del 8 al 14. Es el primer pasaje. Entonces, digamos, la manera en que empezó el proceso de declive, de caída de este rey, fue creer que él no necesitaba la dirección de Dios, que él era capaz. ¿Esto cómo le podemos llamar? Autosuficiencia. No, yo soy un ser pensante, yo tengo razón, yo tengo lógica, yo la puedo aplicar, ¿cierto? Y hacer lo que yo creo que es lo más conveniente. Y eso es lo que escuchamos muy normalmente, ¿cierto? Dentro del humanismo, ¿cierto? Dentro de los conceptos filosóficos actuales donde te hablan de lo que tú eres capaz de hacer. Ahora, la Biblia no rechaza eso, no estamos diciendo que no, pero la diferencia es que un hijo de Dios, aunque tenga todas esas cualidades, siempre va a buscar la dependencia de Dios, la guía de Dios a través de su palabra. ¿Cuál era la palabra de Dios en ese momento? ¿O sobre quién estaba la palabra de Dios en ese momento? Sobre Samuel, que era el profeta. ¿Pero qué hizo Saúl? No esperó, o sea, no atendió, no dijo voy a esperar qué es lo que quiere Dios en esto, sino que yo voy a actuar conforme a lo que yo creo. Y ahí fue en donde se metió. Y estamos hablando de un hecho histórico, bíblico, ¿no? O sea, que es real, que sucedió, yo lo creo. Un rey, es más, cuando uno mira en Israel, usted va a Israel y usted puede mirar en la historia de Israel, aparece el rey Saúl. Pues ellos lo creen. O sea, hay una evidencia histórica, arqueológica, real. No estamos hablando de una fábula. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema entonces? Además de eso, ¿qué más hizo Saúl? Primero, fue autosuficiente. Segundo, en 1 Samuel 28, del 6 al 7, cuando Dios no le respondió, Saúl buscó a una adivina en Endor, en ese lugar de Endor, para consultar espíritus. Esto fue abominación delante del Señor. Además de que Saúl no esperó en Dios. Además de eso, ¿qué hizo? Buscó una divina para consultar cosas. O sea, aquí ya el hombre estaba totalmente descarriado, perdido, digámoslo. O sea, bueno, listo, yo la embarré, digámoslo, listo, sí, cometí un error, me adelanté, no esperé el proceso, no supe esperar en Dios. Listo, voy a esperar, Señor, perdóname, ¿cierto? Yo creí que hacer esto o aquello estaba bien, pero ya entiendo, Señor, que de verdad me aceleré, ¿cierto? Me metí en algo, no consulté, hice las cosas a mi manera, le di más gusto y placer a mis deseos. Perdón, ¿cierto? Pero espero, Señor, ¿qué hago? No, la embarró y la siguió embarrando. O sea, en vez de arrepentirse y en vez de buscar de Dios, buscó ¿a quién? A una adivina, imagínense. En vez de esperar en el profeta Samuel la respuesta de Dios, quiso buscar respuesta donde no debía ser. Y aquí pues fue definitivamente su caída.
¿Cuál fue el resultado de todo esto entonces? Saúl terminó derrotado, desamparado y finalmente muerto en batalla. Su vida muestra cómo confiar en agüeros y aún en uno mismo lleva a la ruina y al rechazo de Dios delante del Señor. Y algo para terminar en el caso de Saúl que hay que tenerlo en cuenta, y es que desafortunadamente aún nos pasa a nosotros, aún como iglesia, es creer que yo puedo determinar las cosas a mi manera. Yo he escuchado gente que decir, yo no tengo necesidad de congregarme, por ejemplo. Yo puedo desde la casa, yo veo videos, yo veo esto, pero estoy buscando a Dios. O sea, se justifican o descansan en el hecho de que están buscando a Dios a su manera. Y eso es contrario a la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que leerse un buen libro o ver una buena predicación de un verdadero predicador de una sana doctrina no esté mal. Lo que digo es que creer que eso es suficiente y que no necesito la congregación o congregarme es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Otro de los casos que le sucedió a Saúl fue que el Señor lo mandó a un sitio y le dijo, arrasa con todo lo que hay allí, no tomes nada. Y cuando él estaba en ese lugar y ganó la batalla, él vio un ganado, pongámosle así, muy bueno, muy bueno. ¿Y qué dijo él? Estas vaquitas están gorditas, están lecheritas, están buenas. No, yo cómo las voy a acabar, ¿cierto? ¿Cómo las voy a dejar? Yo mejor me las llevo. Dijo. Es más, ¿sabe qué pensó? Dijo, hasta para hacer un buen holocausto a Dios sirven. O sea, él pensó inclusive hasta darle honra a Dios a través de eso. Dios estaba esperando de Saúl que él le hiciera holocausto con esa buena vaca, digámoslo. No. Al Señor no le interesaba eso. ¿Qué le interesaba de Saúl? La obediencia, no más, la obediencia. Pero él estaba pensando hacer las cosas a su manera. Entonces, hoy por hoy vemos muchos cristianos que dicen, no, yo no aporto, yo no doy, o si doy esto lo que yo creo que debe ser, y empezamos a cuestionar muchas cosas. Y hacemos las cosas como yo creo que las debo hacer. Y cuando la palabra está diciendo, no, mi hermano, no es así, no es lo que tú crees, no es a tu manera, no es tu forma. Dios estableció un plan, un propósito y en otras palabras podríamos decir que cuando yo hago las cosas a mi manera, yo me estoy creyendo más sabio que Dios. ¿Sí o no? Si yo hago las cosas a mi modo, estoy creyendo que Dios está equivocado y que Él no sabe. Es más, como que casi que yo tengo que enseñarle a Dios cómo se debe manejar las finanzas, cómo se debe manejar el tiempo. Algo así es lo que estaba haciendo Saúl, ¿cierto? Yo hago las cosas a mi forma. ¿Y cómo terminó el rey Saúl? Ya conocemos la historia. Pero en paralelo a esto podemos ver otra persona histórica también y muy conocida por nosotros. De hecho, hace poco estudiamos un poquito de él. Y es el caso de Daniel. Daniel, aquel joven que fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. ¿Qué propuso? Dice, lo primero que empezamos a leer cuando vamos al libro de Daniel, ¿qué es lo primero que nos hallamos? Las primeras palabras que Daniel expresó, ¿sabe cuáles fueron? Que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse. Porque Babilonia era una cultura totalmente diferente a la cultura judía israelita. Totalmente diferente. Y él no dijo, bueno, pues a mí me va a tocar adaptarme. Si aquí comen el 31 de diciembre uvas, champaña, cucos, pues me va a tocar ponérmelos, me va a tocar comerme las uvas, la champaña, hacer todo lo que ellos hacen para que no se enojen, para que ellos se sientan contentos, para que ellos se sientan acogidos, qué sé yo. ¿Eso propuso Daniel en su corazón? No, dijo, yo propongo en mi corazón no contaminarme. Ahora, que eso me va a costar rechazo, que eso me va a costar hasta la propia muerte. ¿Se acuerdan que a él un edicto salió en el tiempo de Daniel? Un edicto por los envidiosos y por la gente que lo quería ver mal, porque odiaban la gracia de Dios en él, detestaban la gracia de Dios en Daniel.
y querían matarlo. Y se buscaron e hicieron estrategias para que pereciera. Y se inventaron que tenían que adorar una estatua y que tenían que rezarle a una estatua. Y sabían que él como judío no lo iba a hacer, pero sabían que si no lo hacía, entonces iba a ser condenado a muerte. ¿Y qué hizo Daniel? Sucumbió. Y él le dijo: no, está en peligro mi vida, mi trabajo, tantas cosas, pues me va a tocar postrarme y adorar esta imagen. Eso hizo Daniel. ¿Por qué? Porque él había propuesto en su corazón no. Y él dijo: si eso me cuesta la vida, pues bien puedan. Eso es coherencia, eso es de verdad ser fiel a Dios. Y eso realmente es caminar conforme a la plena voluntad del Señor, que para otros puede sonar locura. Mire, yo escuché un caso y seguramente habrán muchos, por ejemplo, de esta secta de los testigos de Jehová. ¿Han escuchado? ¿No le han tocado su puerta a la madrugada, bien temprano? ¿Sí? A mí una vez me tocaron la puerta como a las 6 de la mañana. Y me levanté y abrí la puerta y me dijeron: buenos días, somos testigos de Jehová. Y yo les dije: si ustedes me vuelven a tocar la puerta a las 6 de la mañana, Jehová se va a quedar sin testigos. Seguro que sí. Pero ¿sabe qué admiro en medio de todo esto? Es que hay gente que ha preferido morir antes de hacerse una transfusión de sangre, porque ellos están convencidos dentro de lo que ellos creen que no se deben hacer transfusión de sangre. Y han firmado cuando van a una cirugía, lo que sea, no transfusión de sangre. Y han muerto, ¿sí? Ha pasado. Ahora, ¿yo comparto eso? No. Teológicamente, doctrinalmente, no. Pero admiro ¿qué? Su convicción, su coherencia, su fe aún en lo que están creyendo. O sea, me parece terrible el tema que les hablé ahora de las ratas, que le hagan culto, que les levanten templo, que hayan monjes. Me parece terrible, porque imagínense. Pero admiro que aún son coherentes en lo que dicen creer, que hay coherencia en lo que dicen creer. Pero un cristiano que dice creer en Cristo y hace las cosas como se le antojan y se mezcla y hace y va y viene y le da gusto a su carne, a sus ojos, a todo lo que quiera y dice creer, no hay coherencia. No hay coherencia. Porque Dios dice que eso no está bien delante de sus ojos. Entonces, ¿qué pasó con Daniel? Daniel vivió en Babilonia, rodeado de prácticas paganas. ¿Qué se practicaba en Babilonia? La astrología, la magia, los agüeros, todo lo que podemos ver en Deuteronomio, ¿cierto? O sea, él estaba rodeado, le abundaba todas estas prácticas paganas. Pero él lo hizo, él se contaminó, ¿no? Aunque estaba rodeado de todo esto. Dependencia de Dios. Cuando Nabucodonosor pidió interpretación de sueños, los magos, ¿recuerdan? ¿Quiénes aparecieron cuando en Nabucodonosor le apareció al hijo, a ese personaje que estudiamos hace poco? ¿Recuerdan? Belsasar. Le apareció la mano. ¿A quién llamaron? Inicialmente, ¿a quién llamaron? A sus magos, a sus adivinos, ¿recuerdan? Y no pudieron. Daniel no confió en sí mismo, sino que buscó a Dios en oración. Lo puedes ver en Daniel 2, 17, 19. ¿Qué hizo Daniel? Buscó a Dios, oró al Señor para pedir instrucción de qué hacer. ¿Cuál fue el resultado? Dios reveló el misterio y Daniel declaró: hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Daniel 2, 28. ¿Se acuerdan? Cuando llegó Belsasar todo asustado, se le pasó la rasca que tenía, porque dice literalmente que estaban bebiendo y estaban bebiendo las copas de oro de la casa de Dios. ¿Recuerdan la historia que leímos aquí? Estaban ebrios, estaban borrachos, estaban en tremenda parranda, fiesta, cuando se aparece una mano. Y no fue ninguna visión, así como que de la borrachera se vio esa mano ahí, no. Todos la vieron y todos entraron en temor y llamaron a los magos y ahí se escribió unas palabras, que ese reino se iba a acabar, que iba a ser destruido. Pero él no la entendía porque estaba en arameo. Ellos no entendían esas palabras.
por eso llaman a los magos, no pueden. Pero ¿sabe qué hace Daniel en ese caso? Antes de decirle lo que estaba allí escrito, ¿qué le dijo? Tu padre fue esto, tu padre por arrogante, por soberbio, Dios lo puso a comer hierba. Tu padre fue un hombre soberbio, un hombre que no confió en Dios, un hombre terrible. Y recuerdan la famosa frase que resaltamos ese día. No aprendiste tú de eso. O sea, no te quedó experiencia a ti de todo lo que tu padre vivió. Y después de que Nabucodonosor literalmente fue como una bestia del campo. Y después sí, en ese momento tan crítico, dice que ahora sí buscó al Dios de Israel. Y Dios lo levantó y dice, ¿y no aprendiste todo esto? Y tú estás igual que tu padre. Igual de soberbio, igual de arrogante, igual de presumido, igual de autosuficiente. Por lo tanto, tu reino tendrá fin. Entonces mire que Daniel no tuvo temor de decirle a Belsasar lo que era la vida, lo que estaba pasando en la vida de ellos. Y después sí le dijo lo que estaba allí escrito. O sea, ¿qué había en el corazón de Daniel? A diferencia del corazón de Saúl. ¿A quién quería agradar Saúl? ¿A quién? A sí mismo. Darse placer, gusto, satisfacción, todo a sí mismo. Como dice la escritura, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahí estaba resumido todo. Mientras que Daniel, ¿a quién quería de verdad dar honra y gloria? A Dios. A Dios. Ahí vemos la gran diferencia. Y Daniel, ¿a quién escuchó? ¿A quién buscó? A Dios. Saúl, ¿a quién buscó? Magos, adivinos. Hizo lo que él creía que debía hacer, según él. Entonces, si vemos un ejemplo bíblico de la diferencia de lo que es alguien que cree en sí mismo o cree en las cosas externas. Y recordemos lo que nos dice Romanos 1:25. Romanos 1:25 dice, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando más honra y gloria a la creación que al creador. Imagínense yo poner mi confianza en unas espigas. Ahora, ¿las espigas son reales? ¿Existen las espigas? Sí, es una creación. Pero le están dando más honra a algo que es creación que al creador. ¿Las uvas son creación de Dios? Entonces, ¿qué tal yo colocando mi fe en este tipo de cosas? En lo que es creación, dando honra y culto a la criatura antes que al creador. Yo no tengo nada en contra de las uvas ni las espigas. De hecho, aquí las usamos en la Santa Cena. Yo como uvas cada que puedo y le doy gracias a Dios por ellas. Pero mi confianza no está en las uvas, ni en las espigas, ni en las lentejas. Yo no creo que porque yo me ponga lentejas en los bolsillos voy a tener abundancia de alimento en el año. Eso es, sí. Por eso el tema lo he titulado, solo en Dios está nuestra esperanza. Solo en Dios está nuestra esperanza. Entonces ya veíamos que Dios rechaza los agüeros y las supersticiones. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice que es abominación ante los ojos del Señor. Jeremías capítulo 10 versículo 2 dice que no debemos aprender el camino de las naciones, o sea, no debemos copiar lo que hacen otros. Los agüeros son cadenas que esclavizan el corazón en el temor y la mentira. No porque alguien lo haga por muy querido que sea. En estos días charlaba con una persona y me decía que había pasado por una situación bien complicada y que alguien le había hablado de una persona que iba, o sea, que fuera allá a ese lugar y que esa persona a través de cierto tipo de prácticas le iba a un tipo de adivinación, ¿cierto? Y le daba unos menjurjes y cosas para que su suerte y su vida, hasta su relación amorosa, bueno, eso era un paquete completo, ¿no? Ahí de todo iba a mejorar. ¿Y sabe qué es lo más increíble del tema? ¿Sabe qué me decía esta persona que estábamos hablando? Es que le salió. O sea, después de que se hizo el riego, el baño, se tomó, se untó,
le empezó a mejorar la vida. ¿Cómo la ven? Le mejoró la vida, le empezó a ir mejor en el amor, empezó a prosperar. Entonces, cuando una persona de estas da testimonio de esto, lo hace diciendo, mira, a mí me funcionó. Por eso te invito a que tú lo hagas. ¿Sí ven? O sea, es un buen testimonio y los buenos testimonios se comparten. Hermano, vaya allá donde este personaje que es efectivo. Vea, yo vivía como con pereza, vivía así como todo, no sé, como si me hubieran hecho una brujería, no sé. Y de verdad, funcionó. O sea, ¿qué hace esta persona? Invita, ¿no? Pero cuando terminó, yo le dije, mira, mi fe es diferente, mi fe está puesta en el Señor, en su palabra. ¿Qué hizo esta persona? Me rechazó. Apenas escuchó Jesucristo me rechazó. Y esa es la manera en que funciona, ya sabemos, el enemigo. El enemigo también tiene poder, el enemigo también puede hacer milagros. El enemigo también puede hacer. ¿Se recuerdan cuando llegó Moisés ante Faraón? Y que él llevó como un báculo, ¿cierto? Y lo puso. Y se convirtió en culebra. Y ahí mismo el faraón llamó a sus magos, llamó a sus adivinos, hechiceros. ¿Y qué hizo los magos? Dijeron, usted me viene aquí a sorprender con eso, pues yo también puedo. ¿Sí o no? Y ahí le puso también una. Pero ¿qué sucedió en ese momento? La que puso Moisés se tragó a la que puso esto. ¿Qué nos demuestra esto? Entre muchos más pasajes en que hay una fuerza oscura, por supuesto, y lo sabemos, y es real, que también tiene poder y que también tiene estrategias de esta índole. Pero por ahí hay un dicho que dice que no hay algo que el diablo no dé, que después no cobre, aún con la propia alma. Por eso aparece el famoso dicho, le vendió el alma al diablo. Y no necesariamente haciendo pactos, ¿no? A medianoche y sacrificando gatos. No hay necesidad de eso para entregarle el alma al diablo. Entonces, Dios aborrece, abomina toda esa cantidad de cosas. Segundo, primero, Dios rechaza todo lo que tiene que ver con supersticiones, agüeros. Segundo, la autosuficiencia también es un engaño a los ojos del Señor. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Fuerte, ¿no? Pero bendito todo aquel que confía en el Señor. Ahora, no por eso debemos vivir una vida a toda hora como prevenidos, ¿no? Es que la Biblia dice que no, yo tengo, la verdad, grandes amigos que para mí son grandes personas y no veo en ellos maldad y no veo en ellos nada terrible, ¿cierto? Pero aunque sean mis buenos amigos y mis buenos hermanos, yo no confío en ellos. No porque yo esté pensando que son malas personas, sino porque el único que debemos confiar es en Dios. Porque es el único que no falta, él no falla, ¿cierto? Por ejemplo, usted ha escuchado una famosa frase que dice, no, es que mis hijos son el motor de mi vida. ¿Han escuchado eso? Oh, es que mi papá, mi mamá es el motor de mi vida. Y eso suena muy bonito, pero eso no está bien. Ahora, ¿cuál sería la palabra correcta? Yo amo a mis padres y para mí son un motivo muy hermoso de trabajar para poderlos sostener, ¿sí o no? Son un motivo. A mí me ilusiona mi corazón poder honrar a mis padres. Mis hijos para mí son un motivo muy hermoso para poder levantarme cada día. Pero llegar al punto, porque es que cuando hablamos de motor, para mí cuando me dice motor, porque es esa frase que se usa, es algo que para mí es vital. ¿Sí o no? Un aparato sin motor no funciona, un carro sin motor no funciona. A no ser que usted lo ponga y lo tire hacia abajo, ¿cierto? Y se vaya. Pero un avión sin motor no funciona. Entonces, para yo decir que mi motor, o sea, creer que para yo funcionar, para poder vivir, para poder existir, mi motor es alguien, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si ese alguien que yo llamo mi motor no está, ¿qué va a hacer de mi vida? En cambio, yo podría decir, utilizando esa frase, que mi motor, ¿quién es? Es Dios. Porque Él nunca te va a fallar, nunca te va a faltar.
a un versículo que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo mi amor te recogeré. ¿Mm? Entonces, por eso el Señor dice que no debemos poner nuestra confianza en el hombre, porque el hombre desafortunadamente falla o no está o no puede cumplir con nuestras expectativas. Lucas capítulo 12 del 16 al 21 dice, el rico insensato confió en sus bienes y perdió su alma. La famosa historia de aquel hombre, ¿no?, que dijo, voy a construir más graneros y me voy a sentar. ¿Y qué le dijo el Señor? Eres necio, eres un hombre necio, porque estás confiando en ti mismo, estás confiando en tus fuerzas, estás confiando en tus recursos, estás confiando en tus habilidades. ¿Mm? En estos días escuchaba una historia que la voy a parafrasear. Seguramente más adelante las contaré mejor. Pero resulta que un personaje muy deseoso de salir al mundo y ver cosas y crecer y progresar y mucho, salió de su casa porque sentía de que no estaba cómodo ahí, que no tenía lo suficiente, ¿no? Entonces se fue a otro país, a otro lugar, digámoslo, y lo primero que se halló fue con un gran castillo. Con un gran castillo. Y vio ese castillo y dijo, y le preguntó a unas personas que están por ahí, ¿quién es el dueño de ese castillo? Porque lo deslumbró, ¿no? Qué maravilloso, algo así yo quisiera tener. Y les respondieron, no sé. En el idioma, ¿no? Él no lo entendió, pero digámoslo, le dijeron no sé. Y dijo, uy, ese no sé debe ser alguien muy poderoso, ¿cierto? Siguió su camino y llegó a un puerto y había un gran barco y estaban bajando de ese barco muebles, utensilios hermosísimos. Y él preguntó, ¿no?, que para quién era todo eso, a dónde lo llevaban. Y le dijeron, no sé. Y él no entendía, que era de otro idioma, no sé. Entonces volví y decía, uy, ese no sé debe ser alguien muy poderoso, muy poderoso. Oh, algo así yo quiero, ¿cierto? Resulta que siguió su camino cuando se encontró una, ¿cómo se le llama? Carroza fúnebre, ¿cierto? Iban unos caballos, ¿cierto? Muy bonitos, negros ellos, y un carruaje, pero con una tabla ahí atrás y un poco de personas acompañando ese momento. Y él se quedó mirando y dijo, ¿y quién se murió? Y le dijeron, no sé, no sé. Y él dijo, ay, qué pesar, tremendo, ¿no? Ese señor, no sé, con semejante castillo, con toda esa cantidad de cosas, y ahí va. ¿De qué le sirvió todo eso, cierto? Yo como que mejor voy a cambiar mi perspectiva de vida, dijo él. Entonces, así algo pensaba este personaje de Lucas 12, ¿no? Y no es que esté malo, y no es que sea, y nunca hemos predicado que sea malo progresar, tener una buena calidad de vida. No estamos en contra de eso. El problema es cuando nosotros ponemos toda nuestra atención en ello y se nos va la vida en ello. Y eso genera tantos problemas a veces, tanto egoísmo, tanta avaricia en el corazón. Y sobre todo que eso poco a poco nos va alejando del propósito de Dios, de su obra, de su plan. ¿Cuánta gente nos aleja de los caminos de Dios o por lo menos no camina de la manera correcta por estar solamente pensando en eso? Y vuelvo y lo digo y lo recalco, no estamos diciendo entonces que tener o vivir de una buena vida sea malo. No, el problema es cuando eso nos aparta, nos aleja, genera en el corazón egoísmo, avaricia, insensibilidad. Entonces hay que tener cuidado con eso y sobre todo es el engaño de la autosuficiencia. Proverbios 3, de 5 al 7. No apoyarse en nuestra propia prudencia. La autosuficiencia roba la gloria a Dios y nos hace creer que somos dueños de nuestra vida y aún de nuestro futuro. Y eso no es así, por lo menos en aquellos que creen en Dios de la manera correcta bíblica. Tercero, el llamado a la diligencia y a la mayordomía. Dios nos llama a ser diligentes, por supuesto, pero siempre dependientes de Él.
Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagamos debemos hacerlo como para el Señor y no como para nosotros o para los hombres. ¿Ya? Ahora, ¿por qué he colocado aquí lo de la mayordomía y la diligencia? Porque imagínense una persona creyendo que unas lentejas en el bolsillo, que tirando papas, que una maleta alrededor de la cuadra, que las espigas, eso es lo que le va a dar sostén, prosperidad. Pues imagínense, se vuelve una persona que, o sea, poco productiva, ¿cierto? Una persona no diligente, una persona perezosa, porque va a pensar entonces, no, que Dios proveerá, ¿no? Dios proveerá. Eso me hace acordar en estos días que sacan tanta cosa, que un personaje fue a un supermercado y compró muchas cosas, un carrito lleno de supermercado, y llegó a la cajera, ¿cierto? Donde estaba, pues tenía que pagar, y la señora pues esperando que él le diera, ¿no? Y él le dijo, no, Dios es el que provee, Dios es el que paga, ¿cierto? Y ella se quedó mirándolo como ese tipo está como loco, ¿cierto? Sí, es que Dios es el que va a pagar. Y cogió la Biblia literalmente y la puso ahí donde estaba el datáfono. ¡Pin! Y sonó y la cuenta pasó. Y esa muchacha se quedó sorprendida y le dijo, sí, ve, hay que tener fe. Y cogió su carrito y se fue. Ah, o sea, obviamente pues la razón nos dice que tenía la tarjeta, no sé cómo hizo ahí para que, pero lo que quiso mostrar es que Dios fue el que le proveyó, ¿no? Como que fue chistoso, ¿no? Pero esa es la manera que Dios provee. Así va a ir usted a un supermercado y decir aquí está, ¿cierto? O usted se va a montar en una buseta y le va a decir al hermano, Dios le pague, ¿cierto? No, no. O sea, Dios nos manda a ser diligentes, Dios nos manda a trabajar, Dios nos manda a producir, por supuesto que sí, a ser proactivos, pero con el cuidado de que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Ese es el detalle, ¿ya? Proverbios 10:4 dice, la mano diligente enriquece. La diferencia está en que trabajamos y administramos, pero confiamos en el Señor. Confiamos en el Señor. Y sobre todo, que creemos que el Señor nos da la fuerza, nos da la salud, nos da la sabiduría, ¿cierto? Y por lo tanto, debemos caminar siempre con ese propósito. Cuarto, la verdadera provisión, protección y esperanza. Mateo, voy rápido, ¿cierto? Para que anoten los versículos y los estudien con más detenimiento. Mateo 6, 31, 33 dice, Dios sabe lo que necesitamos. El Señor sabe lo que necesitamos antes de que abramos nuestra boca, Él sabe. ¿Ya? Filipenses 4:19, Él dice que Él suple todo lo que falta. Él suple todo lo que falta. Salmos 91, 1, 2, nuestra protección está en el Altísimo. Famoso Salmo 91. Vuelvo y digo, antes de terminar los últimos dos versículos, esto no quiere decir que entonces nosotros no tengamos nuestra responsabilidad. Imagine yo colocar el Salmo 91, ¿cierto? El que está a la sombra del Altísimo, ¿cierto? Y lo recitamos, y eso que es bastante largo el Salmo 91, y lo pongo en la pared, pero yo soy irresponsable con mi cuerpo, yo no me cuido, yo no me alimento bien, yo no puedo esperar de que Dios actúe de una manera sobrenatural. Señor, ve, tengo un problema, ¿cierto? A causa de mi mala alimentación, de comer a deshoras. Bueno, pero yo creo en ti, hazme un estómago nuevo, ¿cierto? Hazme unos riñones nuevos, Señor. Yo sé que tú puedes, claro, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero Él tampoco va a alcahuetear nuestra responsabilidad. ¿Ya? Ahora Él lo puede hacer. Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero si no es una persona responsable, ¿para qué le da un estómago nuevo si lo va a volver a dañar? ¿Cierto? Pienso yo así. Y así lo he visto. Entonces, o digamos lo que no funciona de esa manera. O sea, es como de alguna manera decirle a Dios lo que yo quiero que Él haga en mi vida, ¿cierto? Cuando Él lo que me manda a mí a hacer es responsable. Lo que me manda a mí a hacer es proactivo, diligente. Pero por supuesto que confiar en Él. Jeremías 29:11 dice que el Señor tiene pensamientos de paz y de esperanza. Romanos 15:13
El Dios de esperanza nos llena de gozo y de paz. Entonces lo que yo quiero mostrarles a ustedes, mis amados, a través de todos estos pasajes, es que nuestra confianza debe estar puesta en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios. ¿Ya? No en ciertos artículos o cosas que realmente no tienen razón de ser. ¿Usted no ha visto la famosa sábila a la entrada de la casa? O la herradura detrás de la puerta. ¿Cuál es el concepto de eso? ¿Cuál es la idea de tener una herradura o una sábila? ¿Mm? Protección. ¿Y qué está diciendo Dios? Pongamos una herradura. ¿Sí? Dios está diciendo, coloca sábila. Diciendo, confía en mí. Confía en mí. Confía en mi palabra. Yo estoy para guardar, para cuidar, para proveer, para sostener, según su perfecta voluntad. Porque si Dios quiere que de alguna manera tengamos una enfermedad, lo va a permitir. Si Dios quiere que tengamos algún momento de escasez, lo vamos a tener. Como hacía la oración Jorgito con el pasaje bíblico. El apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a tener contentamiento, cualquiera que sea mi situación, tanto en la abundancia como en la escasez. Y si tenemos que comer y que vestir, ya con eso seamos agradecidos. Señor, no me des mucho para no olvidarme, pero tampoco poco para no renegar. Entonces, es entender de que si Dios permite muchas veces situaciones para forjar su carácter en nosotros, para fortalecer nuestra fe, para probar si realmente estamos confiando en Él. Porque es muy fácil decir, sí, yo confío en Dios, si hay un respaldo económico en la cuenta, ¿sí o no? Es muy fácil decir, yo confío en Dios si la alacena y la nevera están llenas. Pues ¿quién no confía en Dios? Pero vaya que no esté la alacena llena, vaya que no haya una en la cuenta a ver si confiamos. Entonces Dios permite muchas veces que no haya salud, que hayan situaciones adversas, a ver si de verdad estamos confiando. Entonces muchas veces Dios sí nos pone a prueba o permite circunstancias precisamente para ello, para ver si de verdad, de corazón, estamos confiando en Él, en su provisión, en su cuidado, en su paz, en su gozo. Conclusión entonces, mis amados, de todo esto. Los agüeros son vanos. La autosuficiencia es engañosa. El verdadero creyente vive confiando en Dios y su palabra, siendo diligente y buen mayordomo, pero reconociendo que todo proviene de Él, del Señor. Que este 2026 que está por venir no será un año de suerte ni de orgullo humano, sino un año de dependencia de Dios y confianza en sus promesas eternas. Hoy es el momento entonces de entregar tu vida genuina y sinceramente al Señor. Y más allá de confiar en cosas creadas, de verdad, hoy la invitación es a poner toda nuestra confianza en el Creador. Amén. Oremos. Bueno, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, Padre, gracias. Lo primero que queremos hacer en este momento es darte gracias, Señor, por este año que está a escasos días de terminar. Gracias porque hemos visto de verdad, o por lo menos yo, Señor, lo puedo decir en mi propia vida, que a pesar de, yo podría decir, Señor, de los años más difíciles que me han tocado durante estos 55 años de vida, este 2025 para mí fue un año de mucha prueba. De mucha prueba. Hubieron momentos tremendamente difíciles para mi vida y para mi familia. Señor, hubo un momento que sentí desfallecer, Señor. Pero allí estabas tú, Señor, sosteniéndome, Señor. Por eso, Padre, hoy con toda convicción puedo dar fe de que tú eres real, que tú eres fiel, que tus promesas son en el sí y en el amén, que tú eres fiel y verdadero. Señor, solo aquel que ha vivido y ha experimentado esos momentos es aquel que puede realmente ratificar que tú eres real, Señor. Padre, hoy yo hago mi oración. Yo quiero invitarte a que tú hagas tu propia oración conforme a lo que tú ves, lo que ha sido este año y seguramente no solamente este año, sino toda tu vida o este tiempo. Para mí solamente hay palabras de gratitud para el Señor. Padre, yo hoy confieso que muchos años en
muchos tiempos de mi vida puse mi confianza en la creación, en cosas, aún en personas. Padre, pero un día, Señor, tú me llamaste, me alcanzaste con tu favor y misericordia y, y me has hecho entender de que tú estás por encima de todo. Y yo te pedí perdón y todavía te pido perdón, Señor, si en algún momento he creído más en mis propias fuerzas o en cosas o en personas muy queridas, aún ellas, pero Señor, no debe ser así. Mi confianza total y mi dependencia total debe estar en ti, Señor. Por supuesto que como iglesia somos codependientes los unos de los otros, porque así tú demandas también de tu cuerpo. Codependientes los unos de los otros, amarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros. Pero a ti solamente la gloria, Señor. Padre, tengo total gratitud aún por mis hermanos, los que fielmente, Señor, en este año también han caminado con nosotros. Señor, soy testigo también de primera mano de muchos de ellos, de sus dificultades, de que han tenido que tomar también decisiones, que han comprometido seriamente sus finanzas, sus relaciones, muchas cosas, Señor. Pero aquí estamos, Señor, hoy dándote la gloria a ti, Señor. Gracias por cada una de estas familias, Señor, que hoy se encuentran aquí en este lugar y los que no nos acompañan por diferentes causas. Oramos, Señor, por la salud de muchos de nuestros hermanos que hoy no nos acompañan porque están pasando un momento de dificultad en su salud. Señor, sé tú, Señor, su sanador en este momento, por favor, conforme a tu misericordia y a tu gracia. Muchos de nuestros hermanos que no nos acompañan tampoco en esta mañana es porque están viajando, están visitando su familia. Los bendecimos también donde estén, Señor, porque son parte de nosotros. Todos somos parte de tu cuerpo, pero como Sublime Gracia Armenia, somos una familia, Señor, no muy grande, pero una familia que aún con sus dificultades, sus necesidades, aquí estamos, Señor. Y yo por eso te doy gracias por esta hermosa familia, Señor, que tú me has dado, Señor, y la cual me siento honrado de servir y acompañar. Sé de muchos, Señor, todas sus dificultades, sus necesidades, sus situaciones en relación de pareja, con los hijos, su situación económica, laboral, familiar, Señor. Pero también he visto cómo tú te has glorificado, Señor, cómo tú has sostenido, cómo tú has guardado, Señor, y ello solamente es motivo de darte gracias y de seguir adelante, Señor, con la misma fe y confianza puesta en ti. Padre, yo quiero darte gracias especialmente por aquellos que aún con sus recursos, Señor, fielmente y con amor y como debe ser, Señor, han aportado para esta obra. Porque es la manera, Señor, que esta obra se sostiene. Porque es la manera que esta obra, Señor, puede seguir hacia adelante. Es la manera, Señor, que podemos multiplicarnos y llegar a muchos lugares. Gracias especialmente, Señor, por esos corazones generosos, por esos corazones dadivosos, Señor, que realmente han puesto su confianza en ti, Señor, donde no haya egoísmo ni avaricia, Señor, sino que realmente, Señor, han entendido que el honrarte a ti, Señor, es algo hermoso y lleno de gratitud. Padre, yo quiero darte muchas gracias por la vida de mis hermanos que me han acompañado en el liderazgo, por los que han apartado un buen tiempo, Señor, para servir, para ayudar, para apoyar, Señor. Gracias, Señor, porque también es a través de este equipo, Señor, también de líderes, hombres y mujeres que han estado dispuestos, aún en medio de su cansancio, aún en medio de sus ocupaciones, Señor, porque no necesitamos estar desocupados para decir que sí puedo servir, no, Señor. Cuando tú llamaste a tus discípulos, todos estaban ocupados, todos estaban haciendo algo, todos tenían responsabilidades, pero aún así, Señor, decidieron en su corazón estar allí porque entendieron de que era mucho más importante, Señor, y que tú eres capaz de suplir toda necesidad, todo faltante. Por eso, Padre, solamente en mi corazón hay gratitud para contigo, Señor, pero también para con mis hermanos, Señor, que han sido esforzados y valientes. Para mis hermanos, Señor, que han superado, Señor, dificultades y adversidades y su fe, Señor, ha relucido, Señor, en todo esto y la fidelidad ha estado allí siempre, Señor. Padre, también oro para que aquellos que no lo fueron tanto, Señor, de aquí en adelante, Señor, lo sean personas mucho más comprometidas, mucho más personas de fe y de confianza, Señor, y no tengan que vivir situaciones a causa de ellos, Señor, que lamentar, Padre. Padre, sabemos que igual vamos a vivir momentos. Seguramente este 2026 también habrán dificultades, también habrán
obstáculos que sortear, Señor, y situaciones, Señor, con las cuales debemos lidiar, de orden de la salud, de familiar, económica, laboral, Señor. Eso, Señor, tu palabra nos dice que es así. Tú no nos llamaste, Señor, a estar libres de todo esto, sino que nos enseñas que aún en medio de todo esto, Señor, allí estás tú, Señor, con nosotros siempre. Padre, muchas gracias, Señor, gracias. Padre, que de verdad nuestra confianza esté puesta en ti. Que aunque el mundo, Señor, que no te conoce o que son religiosos, hagan esta cantidad de cosas y prácticas, bueno, Señor, pues eso es lo que hay en el corazón de cada uno, Señor. Pero que nosotros seamos ejemplos, seamos luz en medio de las tinieblas y aún, Señor, podamos llevar una oración, una palabra que realmente toque y quebrante los corazones, para que aquellos que han puesto su confianza en estas clases de cosas, realmente, Señor, confíen en ti, en tu palabra, Señor, de una manera amorosa y respetuosa lo podamos hacer y compartir, Señor. Muchas gracias, Señor, gracias. Gracias. Yo quiero que tú le des gracias al Señor en este momento, que solamente sean palabras de gratitud al Señor por todo lo que Él ha sido y está haciendo en nuestras vidas en este año 2025. Pero también yo quiero que tu oración también puedas decir gracias, Señor, por este 2026 que se acerca, que se avecina. Padre, mi confianza, mi dependencia, mi fidelidad en este 2026 y lo que resta de vida, Señor, siempre esté en ti, Señor, en tu palabra y en tus promesas. En ti, Señor, descanso y en ti confío, Señor, hoy y siempre, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces día a día, Señor, en nuestras vidas. Todo honor y toda gloria para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, nuevamente, muchas gracias. De verdad, para mí es algo muy grato poder servirles, por estar acompañándoles como pastor que el Señor ha puesto en esta obra. Que este año 2026 sea un año de verdad, que crezcamos, que nos fortalezcamos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir edificándonos a través de la palabra de Dios con los fundamentos de la fe. Vamos a ver lo que tiene que ver entonces con la membresía. Vamos a seguir trabajando en las reuniones de parejas, de jóvenes. Vamos a fortalecernos cada día. Pero necesitamos un pueblo fiel, un pueblo comprometido de verdad para que esta obra se sostenga y crezca. Entonces, nos esperan grandes cosas de verdad, en la perfecta voluntad del Señor, siempre para su gloria. Y de verdad que yo me gozo en el Señor de saber que cuento con un gran equipo de personas fieles, responsables y de verdad que han puesto todo en el Señor y todo lo van a hacer y lo hacen para Él. Bueno, le invito para que se levante de su puesto, le pueda ir a dar un abrazo a su hermano y le diga, porque ya nos vemos el próximo año, ¿no? Ya nos vemos el próximo año. Entonces, de verdad que igual vamos a tener reunión, es el 4, ya nos vemos el 4 de enero. Seguramente muchos de nosotros vamos a tener contacto en estos días. Pero bueno, que sea un bonito tiempo de que tú bendigas la vida de tu hermano, le desees lo mejor. Y si el Señor lo permite, entonces nos vemos el próximo domingo 10 a.m. aquí nuevamente. Bendiciones para todos.